Bueno, si todos nos escuchan bien, aprovecho, vos querés pasar la presentación mientras tanto. En realidad hace una cosa. Presento y después la pasamos. Y comenzamos, se presentan las chicas, presentamos el equipo y arrancamos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Mariana, yo trabajo acá en un programa que como pueden ver se llama Punto Digital. Punto Digital es un programa del Ministerio de Modernización de la Nación que lo que hace es que tiene estos 300 puntos. Ustedes están hoy en algunos lo siguen por streaming, pero algunos están presentes en los puntos, que estos puntos cuentan con 3 espacios y brindamos capacitaciones. Nuestra función es reducir la brecha digital, por eso utilizamos esta metodología de la videoconferencia para poder llegar y poder capacitar más allá de la distancia. Nos pareció un buen método. Pablo se acercó un día para participar de uno de los programas que teníamos, que era Envión, conoció y le pareció una forma muy rica y muy piola de poder llegar a ustedes, ¿no? Y capacitarlos. Hoy vino, Pablo con todo el equipo de Autonomía Joven y con las chicas que forman parte del programa, que ya están hace tiempo y que se van a presentar para contarles un poco. Yo principalmente voy a estar como moderadora. Si no escuchan o algo, activen el micrófono y tratamos de solucionarlo. ¿Sí? Cualquier cosa que tampoco vayan escuchando, también activen y digan no se escucha o no se ve, así podemos tener una mejor comunicación. Pablo. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas gracias, buen día y gracias a todos por tomarse la molestia y el esfuerzo de acercarse a los puntos digitales para participar de la convocatoria. Sí, como decía Mariana, desde que conocimos la posibilidad de usar esta tecnología nos parece fundamental como para poder llegar a todos los puntos mediante los cuales hoy estamos llegando, ¿no? Hoy estamos entre otros, con la gente de Bahía Blanca, Mar del Plata, Trenquelauquen. ¿A quién más tenemos? La gente de Dolores, Junín, Chivilcoy, Roque Pérez. Claro, y algunos, obviamente, por la posibilidad de poder interactuar a través de los puntos digitales y otros, obviamente, siguiendo las videoconferencias por streaming. La idea es, obviamente, seguir con el ciclo de capacitación que iniciamos semanas atrás. Y en esta oportunidad, obviamente, está todo el equipo técnico central del programa, que viene a ser quien día a día va a tener contacto con los diferentes equipos territoriales y los diferentes efectores que van a trabajar en función del programa. Y la idea es, obviamente, que en el día de hoy se estén presentando, las vayan conociendo y toquemos el tema que nos tocaba por cronológicamente lo que habíamos planteado, que es juventud y rol del referente. Así que bueno, si se quieren ir presentando, se arrancan por acá con Carolina. Perdón, vinieron a avisar que Dolores y algunos de los que esperábamos por ahí conectados por el Jabber, Dolores, que ahí se conectaban, vinieron a avisar eso, así que buenísimo. Porque es mejor, siempre por streaming también es una buena forma de llegar, pero el valor agregado que tiene, que lo hagan, y por eso los molestamos para que vayan a los puntos, es que puedan estar ahí para poder hacer preguntas y para poder interactuar. Entonces ese es el valor agregado. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Boll, soy licenciada en Trabajo Social y formo parte del equipo central de Autonomía Joven. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mariel Cremonesi, algunos ya nos conocemos y otros equipos no los conozco todavía. Soy antropóloga, soy de La Plata, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y formo parte del equipo central desde agosto junto con Ana. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Yo soy Ana Inés Dordoni, licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Le paso la palabra a la compañera. Bueno, hola a todos, mi nombre es Diana Lozano. También licenciada en Psicología y vamos a ver cómo transcurre. Y un saludo especial a Trenquelauquen, que soy de allá. No me lo podía callar. Bueno, la idea es hoy tocar uno de los temas que habíamos planteado, que es diferentes visiones sobre la juventud, y dentro de esas visiones y la visión particular que toma el programa Autonomía Joven para trabajar con los jóvenes, cuál es el rol del referente. Iniciar lo que para nosotros es vital es darle forma al referente, que es nosotros vamos a hablar seguramente en varias oportunidades, vamos a volver sobre este tema, porque para nosotros de las patas o de las columnas que sostienen el programa
el rol del referente nos parece el vital, el que nunca puede faltar, el que es preponderante a la hora de construir estos proyectos de vida, proyectos de egreso de los jóvenes que están en diversas situaciones de institucionalización en la provincia. Entonces, bueno, si quieren comenzar, arrancamos con el tema. Bien. Bueno, un poco la idea de nosotras no es acá, digamos, hacer una bajada de línea, sino tratar de pensar un poco entre todos la idea de juventudes, ¿no? Sobre todo hablando en plural de juventudes. Por eso ahí en el Power armamos, digamos, primero hicimos como un recorrido de lo que pensábamos conversar, que era el concepto de juventud en singular, ¿no? Y proponer un concepto en plural para que incluya, digamos, diversidades, caracterizando también un poco la población con la que trabajamos y entender el rol del referente, ¿no? En tanto política pública a nivel territorial, esto que marcaba Pablo, que es tan importante para nosotros, porque el equipo técnico territorial es la cara visible del programa en territorio y para nosotros es fundamental trabajar junto a ustedes y tener, digamos, un diálogo constante con esto que tiene que ver con lo del rol de ustedes, ¿no? Muchos ya tienen antecedentes laburando, no solo en el programa, sino en otros espacios del organismo. Así que, bueno, quizás cosas que comentemos ya han ido charlando, así que no creemos que sea nada nuevo, pero nos parecía importante ir conversando algunas cuestiones. Y que nos ayuda a reflexionar al interior después de esta instancia, cómo son los jóvenes con los que trabajamos, cómo son los jóvenes de la localidad donde están, y no tender hacia un concepto único, sino interpelar mucho en relación al contexto y el territorio donde cada uno de los jóvenes con los cuales trabajamos viven. Algo que, si me permiten, algo que generalmente hacemos en las capacitaciones, tanto en las virtuales como en las presenciales, es que el programa, es decir, que el programa es un punto de partida, y el programa sí o sí necesariamente nos interpelan para buscarle una traducción territorial a lo que significa el programa para los diferentes municipios y para los jóvenes de los municipios. Y en esto de desentrañar las particularidades de las diferentes juventudes que podemos encontrar, es, entre otras cosas, en función de las necesidades y de las construcciones a las cuales vamos a tener que aportar desde nuestro rol, ¿no es cierto? Sí, partimos un poco de la idea de empezar a cuestionar, o al menos a interpelar esta idea hegemónica que muchas veces tenemos acerca de la juventud, como si se tratara de una sola, o de un concepto pleno, digamos. Partimos de interpelar esta idea para acercarnos realmente a los jóvenes con los que trabajamos, que son los jóvenes que vienen al programa, que vamos a visitar y que son parte de Autonomía Joven, que son muy distintos a esta construcción que muchas veces aparece en términos publicitarios o hegemónicos. O sea, interrogar esta naturalización de una juventud o una noción de juventud que representaría a todos los jóvenes. Claro. Sí, porque justamente lo que nosotros buscamos es tratar de rescatar la heterogeneidad, ¿sí? Entonces, digamos, esta mirada hegemónica que de alguna manera está instalada. Perdón, a ver, ahí se está conectando el martillo. Ah, genial, le voy a pedir que silencien. ¿El martillo nos escucha? ¿El martillo? Les pido al martillo si pueden silenciar el micrófono. ¿El martillo podría silenciar el micrófono? Ahí está. Sí. Ah, no. ¿El martillo podría silenciar el micrófono? ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, genial. ¿Me podría silenciar el micrófono? Porque lo estamos escuchando y se escucha... Ok, voy a intentarlo. No sé cómo se hace, pero trataré de hacerlo. ¿De silenciar el micrófono? Genial, gracias. Claro, porque... Sí. Ahí no te escucho. Ahí lo silenciaste.
Muchas gracias. Sigamos entonces. Ahí está. Bien, no, lo que estábamos comentando era que, digamos, hay una mirada hegemónica acerca de lo que es ser joven, que está instalada en Argentina, que es producto, digamos, de una historia, ¿sí? Que no está dada de un modo natural, no hay una naturaleza que dice que los jóvenes deben ser de determinada manera. Sin embargo, eso es considerado como natural, ¿no? Está incorporado en la sociedad como un modo natural de entender los jóvenes. Entonces, lo que nosotros creemos es que como hay, digamos, nosotros, la idea está instalada de juventud hegemónica, nos habla de una manera de hacer, de una manera de, digamos, hay como momentos para poder estudiar, momentos para trabajar, hay momentos para casarse, momentos, digamos, ¿no? Está todo muy pautado. Y lo que queremos hacer nosotras, sobre todo, es como reflexionar sobre esta mirada hegemónica para tratar de romperla, de desnaturalizarla, entender que es una construcción social, sí. que las juventudes, digamos, como experiencia, está atravesada por un montón de clivajes que no tienen que ver solo con lo cronológico, ¿sí? Con la edad biológica, sino con cuestiones también sociales, ¿sí? Económicas, de género, ¿sí? Entonces nos parece que esto, digamos, de poder reflexionar de que, bueno, esta mirada de la juventud que está instalada y que está instalada, por supuesto, en el sentido común, es una construcción y es una construcción histórica y está en el marco de relaciones de poder también. Entonces, como poder ir entendiendo eso para ver qué otras alternativas hay a esa mirada hegemónica. Entendiendo, hay algo, ¿no? Es decir, la idea es, obviamente, apropiarnos de conceptos, pero sí hacer un trabajo hacia cada uno de nosotros como agentes del sistema de protección, porque se puede dar, y perdón por el insert que estoy haciendo, pero se puede dar que nosotros como trabajadores del sistema de protección querramos imponer a veces nuestras ideas, sí, y no adaptarnos a que hay cambios generacionales, hay cambios culturales, hay sin ir más lejos, ¿no es cierto? Hoy tal vez muchos de nosotros estamos trabajando con una generación que son los que para algunos estudiosos le dicen los millennials, ¿no? Los que hoy están rondando los 20 años y que tienen otras herramientas de desarrollo y otros conceptos y otra manera de comunicarse y hacer sus redes que no fueron los nuestros. Sí. Claro. Es decir, hoy tal vez un adulto con 30 años no vivió la misma adolescencia y la misma juventud que están viviendo hoy los jóvenes, ¿no? Entonces es como que es un esfuerzo hacia nosotros tener otras miradas para adaptarnos y para facilitarle a los jóvenes esas construcciones para las cuales el programa se presta, pero entendiendo que el mundo está cambiando en cierta medida y es como que nosotros necesitamos esa apertura. No, y también teniendo en cuenta, ya por ahí adelantándome, pero pensando en el rol del referente, que las representaciones que uno tiene sobre la juventud, estas tal vez hegemónicas que nos atraviesan, también van a condicionar nuestra intervención. Sí. Entonces, estar anoticiado de esto que hasta puede funcionar como un prejuicio, como un obstáculo, permite estar advertido ante qué situaciones uno puede realizar una intervención fallida en tanto se separa de la particularidad de ese pibe, del deseo de ese pibe, de lo que ese pibe puede armar. Sí. No, me parece, nosotros por ahí traíamos este concepto de Mariana Chávez, porque nos parecía en el sentido de, como un poco veníamos hablando recién, hay sentidos hegemónicos, pero también los habrá alternos, y un poco en eso que traía Diana recién, y Pablo comentaba con respecto al programa, bueno, cómo nosotros podemos romper y acompañar hoy en día juventudes por fuera de ese sentido hegemónico. Me parece que hay rasgos que empiezan, o características que empiezan a aparecer hoy en día, que yo lo mismo
el mundo social y de las redes, que a veces en las capacitaciones los tocamos como, bueno, un nuevo rasgo de la juventud, de cómo relacionarse, de cómo va a transitar. Sí nos parecía importante recuperar esa definición en términos de poder pensar la categoría juventudes. Sí, todo el tiempo en esta lógica de poder, digamos, de no estancarnos, ¿no? Y de estar reflexionando, porque lo que se pretende con esta imagen instalada de lo que es ser joven es homogeneizar, ¿sí? Entonces, claramente cuando uno empieza a leer la definición de juventud, digamos, los jóvenes con los cuales nosotros trabajando no entrarían en esas características, ¿sí? Que están instaladas. Entonces, más allá de que uno lo sabe y lo ve, digamos, muchas veces me parece que es súper importante en el equipo o en estas instancias de capacitación, de trabajo conjunto, en las que se hacen también territorialmente, me parece que es súper interesante todo el tiempo estar alertándonos, ¿no? Y no trasladar lo que uno piensa, ¿no? Sino tratar todo el tiempo como de estar más escuchando y prestando atención al sentido que le otorga ese actor social con el cual yo estoy interactuando. Lo que sucede es que a veces una definición de lo que tiene que ser una juventud se convierte en eso, en el deber ser, en lo que debe ser un joven, en lo que se espera de un joven, sin dar lugar a cuestiones alternas, ¿no? A otro tipo de trayectorias que también son potables, también son ricas, pero no son exactamente lo que tal vez uno esperaría, ¿no es cierto? Entonces eso, dar la posibilidad a que haya otros desarrollos. Ese es el punto. No son lo que uno esperaría, la cuestión acá es lo que el joven esperaría, claro, querría, ahí está, considera que debería inclusive. Sí, por eso todo el tiempo eso, ¿no? Prestar atención como a ese sentido y la historia que tiene el joven y la experiencia que tiene el joven y cómo se representa ese joven, ¿no? Y cómo lo están representando los demás, porque obviamente, digamos, es una identidad la juventud. Entonces, en ese sentido me parece que no implica, no tiene que ver solo con el individuo, sino con la sociedad en la que vivimos, el atravesamiento social, cultural, económico en el que vivimos, ¿sí? Sí, partiendo también que incluso Mariana también aborda mucho esto, el tema de cómo la juventud está asignada ya por un no. Claro. Y en particular, muchas veces, o en el ámbito donde trabajamos del programa, hay una población, o sea, la sociedad misma estigmatiza, o hay también una victimización doble con muchos de los jóvenes con los cuales trabajamos, que está bueno también como, bueno, eso, de alejarnos y poder encontrarle otro encauce, entendiendo y las particularidades que tienen las juventudes hoy en día. Sí, en esta lógica también se trata como de interponer alguna reflexión en nuestras acciones, en nuestras intervenciones, para no caer en intervenciones ya prefabricadas o formateadas, digamos. Es una invitación a reflexionar todo el tiempo sobre nuestras prácticas. Esta idea de juventudes que nosotros traemos nos invita en realidad a interpelar nuestras prácticas, porque la sociedad, o sea, instituciones, nosotros mismos, o sea, entre a veces el equipo, también nos damos lugar a estas discusiones, porque también tenemos cuestiones naturalizadas, porque no escapamos a los prejuicios que a todos nos habitan. Sí, porque somos digamos, actores sociales que vivimos en sociedad, claro, y que de alguna manera digamos, nos interpela, claro. Pero digamos, por eso es súper interesante los espacios de discusión constante, de reflexión, porque también lo que nosotras vemos, lo que nos pasa con algunos territoriales, algunos compañeros de trabajo, es que nosotras, al estar en una mirada más lejana quizás, podemos ir dando cuenta de otros procesos que pueden estar pasando, ¿no? Como esta instancia de, no siempre al interior del mismo equipo de trabajo estar conversando y poniendo en discusión alguna problemática que tenga que ver, ¿no?, con los jóvenes con los cuales estamos acompañando en este proceso de desinstitucionalización. La mirada externa de otro colega, digamos, ilumina muchas veces aquello que por ahí está medio viciado, sí, claro, por ideales. Es interesante cómo todo esto juega, es un interjuego con el rol del referente, ¿no es cierto? Porque muchas veces el rol, o fundamentalmente,
el referente debe de acompañar un proceso, pero ¿dónde? ¿Desde dónde lo acompaña? ¿Desde dónde lo impone? Claro. Si bien sabemos que estamos en una sociedad con la cual, el hombre es un ser social para poder satisfacer necesidades. Entonces, en cierta medida, si bien podemos tener una visión, una trayectoria particular, ¿no es cierto?, para determinados adolescentes, quedamos ligados a la sociedad a partir de la necesidad y la posibilidad de satisfacer esas necesidades básicas en principio, a partir de tener un rol dentro de esa sociedad. Entonces, obviamente hay como un doble juego, ¿no es cierto? Por un lado es buscar la libertad de poder acompañar al joven en lo que él desea, no solamente en lo que uno espera, pero también dando la posibilidad de vincularlo a todo lo que puede brindar la sociedad, ¿no es cierto? En los aspectos fundamentalmente de interrelación, ¿no es cierto? En ese sentido también nos preguntamos, bueno, ¿qué significa acompañar? ¿Qué Claro. estamos acompañando? O qué estamos construyendo con el joven, o qué dejamos que el joven construya también acerca de, bueno, de un proyecto de vida en este caso. Y también nos interroga eso, bueno, ¿qué significa acompañar en este marco? ¿Significa que el joven puede venir con una demanda X y nosotros ciegamente vamos a empezar a pensar acciones y medidas a realizar con él? ¿O vamos a tratar de interpelarlo también en sus deseos, en sus propuestas? ¿Quién construye el proyecto de vida? Es algo que lo propone el joven. ¿Cómo se arma? En un entre, quizás. Si tiene que ver con dónde se ve él o dónde le han dicho que lo ven. Claro. Sí. Y sea quien se lo diga. Sí, y también, sobre todo para los territoriales, los chicos y las chicas de Bahía Blanca y Olavarría, digamos. Nosotros en agosto tuvimos un encuentro de distintos territoriales que venían trabajando, un encuentro de experiencias. Ahí, digamos, los compañeros y compañeras saben que se vivió esto, ¿no? Cómo compartir un espacio de discusión y de reflexión con otros compañeros que vienen trabajando en la misma temática, en el mismo rol, en otro municipio, fue iluminando, digamos, se le fueron como prendiendo lamparitas en cómo podían intervenir, ¿no? Por eso, digamos, esos espacios siempre de encuentro y de discusión nos parecen que son súper ricos. Sí, sí. Proseguimos. Proseguimos. A ver. Bueno, claro. Esta es un poco la organización dentro del marco del organismo. Sería como un pequeño organigrama que armamos y donde estaría como el programa Autonomía Joven dentro del organismo. Sí, que depende del organismo provincial, digamos, de la niñez y adolescencia, depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? Este organismo está organizado con 2 subsecretarías, una que es de promoción y protección de los derechos y otra subsecretaría que es de responsabilidad penal juvenil, y el programa Autonomía Joven lo que viene a hacer es atravesar estas 2 subsecretarías, ¿no? Si yo creo que es uno de los pocos, ¿no? O es el programa que En realidad es el único programa que atraviesa que considera toda la población de jóvenes de ambas, claro, de todas las... atraviesa a todo el organismo y se ocupa de la población de jóvenes alcanzados por no importa cuál de las subsecretarías sea. Claro. No sé, Sí, no. Bueno, sí, pensando un poco en lo que es una política pública, ya que Autonomía Joven lo consideramos es una política Es un pública programa, y claro, un programa que está dentro de la definición, digamos, que entendemos de políticas públicas. Lo leemos si quieren. Para ver. Claro. Las políticas públicas ponen en acto decisiones que expresan criterios políticos e ideológicos, algún sustrato epistemológico, problemas que se privilegian, concepciones sobre los sujetos de las políticas y determinados criterios distributivos. Constituyen un campo en permanente definición. En realidad, es decir, dentro de las políticas públicas que se llevan en la provincia de Buenos Aires específicamente,
no deja de ser Autonomía Joven, no te digo un pionero, pero sí una nueva mirada sobre una ausencia de política pública. Es decir, hoy estar llevando adelante el programa es porque fundamentalmente se detectó, se vio que no había un acompañamiento en estos procesos de desinstitucionalización de los jóvenes. Hoy por hoy ya estamos cerca de los 600 jóvenes en toda la provincia dentro del programa, y como en alguna emisión anterior hemos hablado, Autonomía Joven, entre otras cosas, impulsó, por así decirlo, o fue tomado, entre otras fuentes, como ejemplo para llevar adelante un proyecto de ley que se ha constituido en ley, una ley nacional, que impulsa la política pública del acompañamiento hacia los jóvenes en el egreso institucional. Hay una ley que no tengo ahora presente el número, siempre, no sé si es la 27634, promulgada este año, falta reglamentarse, estamos trabajando en una reglamentación, pero lo interesante es que propone una política pública a nivel nacional donde se acompañe a los jóvenes en estos egresos institucionales. Claro. Y es, en el marco de políticas públicas, no deja de ser una ampliación de derechos. Claro, digamos, empieza a actuar digamos, a partir de que reconoce un problema social, ¿no? Una problemática ahí en esta cuestión de que quién acompaña a estos jóvenes, qué sucede con estos jóvenes una vez que egresan de las instituciones en las cuales estuvieron a lo largo de mucho tiempo, porque en general tienen un recorrido bastante largo. Surge en ese sentido la problemática, ¿no? Pensando en para gestionar acciones concretas ante esa problemática social. Sí, lo interesante también del concepto es esto de que están en permanente definición, que no son políticas o proyectos pensados de forma estanca o disociados de la realidad, de lo concreto, de lo que se define como un problema, sino que son consecuencia de eso. Es una construcción en base, como decía María, a un problema instalado, un problema que merece solución, en este caso, restitución de derechos o construcción a veces de derechos. Sí, tiene que ver un poco a cómo charlamos el concepto anterior de juventud, es como, las políticas se piensan también desde esa lógica. Claro. Hay algunos actores que lo toman más como conquistas o cuestiones que el Estado otorga, que tienen que ver obviamente con los procesos sociales que se van dando en un marco más general de la sociedad, y que obviamente tratan de o reparar o compensar diferentes problemáticas que se dan en la sociedad, o que también aspiran a más orientadas hacia la promoción. La semana pasada vimos, dentro del marco normativo que acompaña, ¿no es cierto?, el programa de autonomía, las chicas que estuvieron, es decir, las abogadas del equipo del organismo que estuvieron la semana pasada, hicieron un raconto de cómo fue evolucionando el marco legal. Es decir, por ejemplo, la semana pasada mencionamos, obviamente, el concepto de patronato, la ley Agote, pero, es decir, en su momento, uno lo ve 100 años después, y la ley venía con determinados conceptos, tal vez un concepto tutorial, paternalista, a poner orden, por así decirlo, en niños en situación irregular, lo que consideraban una situación irregular. No con el concepto de sujeto de derecho para con el niño, sino tal vez objetivándolo, pero queriendo tener el espíritu, para lo que era hace cerca de 100 años atrás, no dejaba de tener un espíritu de protección. Obviamente, andando el tiempo, vemos que ese paradigma ya no debe de funcionar y hay que considerar otras cuestiones. Obviamente también la idea es interpelarlo a nosotros, que tanto nos quedamos en los viejos paradigmas y en el imponer situaciones y en comenzar a entender todas estas
estos reconocimientos que se vienen haciendo desde lo normativo. Es decir, la semana pasada veíamos, ¿no?, cómo a partir de adherir a la Convención de los Derechos del Niño hay conceptos que comienzan a trabajar de otra manera dentro del marco legal argentino, en donde se comienzan a reconocer otros derechos y que finalmente, entre otras cuestiones, han llegado, o la aplicación de esos conceptos han llegado a modificar o a tener intervención en la modificación del nuevo Código Civil, que bueno, ya tiene 2 años, pero no deja de ser nuevo, donde obviamente veíamos esto, ¿no?, cómo a partir de los 13 años ya un adolescente tiene otro grado de autonomía, tal vez no la de un adulto, pero ya sus decisiones pesan de otra manera, la representación legal puede ser otra, entonces bueno, la idea es eso, ¿no?, es comenzar a reconocer situaciones y derechos que se vienen ampliando y reconociendo. Sí. Esto que menciona Pablo es interesante porque, digamos, hay un cambio en la ley, ¿no es cierto? Pero que en el discurso, en lo escrito, ¿no? Pero las prácticas están arraigadas con una lógica que hay que desandar, ¿no? Sí. Volviendo otra vez como esto de juventudes, de desnaturalizar un poco y corrernos, porque, digamos, hemos sido atravesados por esas leyes, ¿no es cierto? Y por ese modo de entender. Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, pero está la ley y la ley dice, bueno, pero durante tanto tiempo estuvimos, somos actores sociales que esas prácticas se tienen que sedimentar, ¿no?, en el accionar, y lleva un tiempo, es un proceso que se puede aceitar y poder comprender todo en esta misma línea, en esta nueva línea legal, digamos, ¿no? Sí, en concordancia con eso también, partiendo de la definición misma de referente, en realidad todavía se escuchaba por ahí el concepto de tutor, y nos interpelamos también este concepto, bueno, que no es solo un concepto, porque en la práctica tiene sus efectos, y empezamos a pensar más en términos de referente. Referente nos parecía como un término más adecuado para pensar un acompañamiento posible en el camino de restitución de derechos de los jóvenes, sino para imponer nuestra moral o nuestras ideas previas en el trayecto, la trayectoria que es particular de cada uno de los jóvenes. Aún en el documento de gestión de autonomía figura el nombre, la definición de ese rol, de esa función como tutor. Son los residuos y tal vez es esto que nos atraviesa todavía. Nos ha quedado, pero rápidamente en la práctica comenzamos por estas diferencias, ¿no? El tutor tal vez uno lo ve más desde una función casi legal, netamente impuesto, y para nosotros hoy, o para los efectos que quiere llevar adelante el programa, el referente no deja de ser una persona que se constituye como referente después de un trabajo, de un desarrollo de un vínculo, de cierta participación y cierta implicación en un proceso con un joven. Entonces es como que el concepto de referente, uno se convierte en referente para un joven, pero es el joven quien da esa referencia, por así decirlo. El tutor es impuesto en cierta medida, y el referente es quien, si bien yo me constituyo o construyo en un vínculo para terminar siendo referente, es el joven quien se referencia con es ese el joven profesional. quien en definitiva decide quién es su referente, sea dentro de autonomía o fuera de autonomía. Sí. Hay elecciones, permitimos que las elecciones tienen que estar, sino el vínculo sería ilusorio, las intervenciones caerían también. Lo importante es que autonomía acompaña a los procesos donde los jóvenes tal vez nos permiten acompañar. Es decir, si bien uno es esta lucha interna, ¿no? Es decir, uno puede aconsejar, puede estar, y es nuestra tarea como referentes, podríamos decir, de proponer desde articulaciones, por así decirlo, posibilidades, trayectorias, proyectos, ampliar algo que seguramente es muy usual, ¿no es cierto?, en los jóvenes con los cuales nosotros trabajamos, es que piensan que, por un lado, son como la obra terminada, ¿no es cierto?, como que
tal vez se ven ellos mismos como que no siempre van a ser así, tal vez. Y por otro lado, es decir, que hay como argumentos a los cuales nosotros tenemos que colaborar en derribar, es que, bueno, yo no puedo acceder a determinado futuro, o no puedo acceder a determinado proyecto porque no. Es decir, muchas veces los jóvenes se coartan ellos mismos la posibilidad de acceder a algunas alternativas de vida, ¿no? Y es ahí donde parte del rol del referente es abrir ese abanico de posibilidades, trayendo recursos, trayendo articulaciones, mostrando otra manera u otro potencial, o colaborando en el reconocimiento de ese potencial propio de joven, como para proyectarse en algo que tal vez él mismo no esperaba, pero siempre con la decisión del joven, ¿no es cierto? Sí. Suponemos sujetos activos, participativos, con voz, contrario a lo que quizás enmarque la figura de un tutor. Sí, yo pensaba en las primeras capacitaciones del programa, sobre todo en Mar del Plata y en Bahía Blanca, que fue cuando se presentó por primera vez el programa, cómo empezó a hacer ruido la idea de tutor, ¿no? Con los mismos participantes, los mismos compañeros de trabajo del organismo de distintos lugares, les hacía ruido la idea de tutor, ¿no? Para nosotros fue interesante porque tomamos ese ruido que les hacía a los compañeros de trabajo para poder repensar un poco, bueno, qué es lo que queremos en esta figura de referente. Y acá nos parece fundamental tener presente, digamos, que los jóvenes, como cualquier persona, digamos, es un actor social que tiene una capacidad de agencia, una capacidad de hacer, de decidir, y esa capacidad la tenemos que escuchar, digamos. A veces negarse a hacer cuestiones que uno por ahí propone también es decidir sobre su propia vida, y eso hay que respetarlo, ¿no es cierto? Digamos, me parece que porque si no otra vez corremos el riesgo de caer nosotros arriba del joven y taparlo y no dejarlo, ¿no? Como expresarse y mostrar sus intereses. Claro. Sí, por ahí en relación a esto que trae Mariel, nosotros un poco en esto de desde dónde nos paramos o desde dónde por ahí nos sostenemos como equipo para pensar en las políticas públicas, y en particular con los un poco adherimos a esto de pensar las políticas con los jóvenes, por ahí a contramano desde otros lugares donde se paran a la hora de pensar un programa que tienen que ver más con por los jóvenes, para los jóvenes, sino poder justamente traer y entender que los jóvenes son parte activa, que tienen un decir y tienen un qué pensar, que me parece hasta incluso es importante como tanto al interior del equipo, pero también con los jóvenes, estos temas también poder construirlo. Nosotros cuando hemos discutido, nosotros en particular tenemos justo al lado el territorial de La Plata, y cuando hemos estado en discusiones con los jóvenes mismos en relación a cómo se intervienen sobre ellos, salen cosas muy interesantes en relación a los debates que se dan de cómo, bueno, determinadas políticas públicas trabajan y actúan sobre ello, y recuperar esa palabra me parece que es muy importante, hasta incluso de poder reflexionar con los jóvenes, bueno, cómo es ser joven hoy en el marco, en esta coyuntura, en el territorio donde estamos. Me parece que han sido reflexiones muy interesantes cuando hemos debatido eso con los jóvenes mismos dentro del programa. Por eso en esta parte, digamos, en la definición hay un momento en que habla de que no es impuesta desde arriba, ¿no? Sí, esta idea de construcción horizontal desde abajo, de ir pensándolo. En varias instancias de capacitaciones territoriales salía esta idea de que el programa es artesanal, ¿no? Porque se ve en ese anclaje territorial específico, y no solo, digamos, a nivel municipal es particular, sino que a nivel de cada joven. Entonces, esa construcción se da desde ese lugar, ¿no? Desde esa construcción más horizontal, más desde abajo, más desde el diálogo entre el referente, el joven, los otros equipos, ¿no? Estamos convencidas,
vimos a Pablo también, de que, digamos, para que pueda funcionar tiene que ser desde una construcción colectiva, desde abajo, digamos, no impuesta, porque si no, un poco lo que comentaban más temprano, se caen las intervenciones, carecen de sentido, digamos, ¿no? Claro, es una intervención en territorio con las particularidades de ese territorio y de los jóvenes de ese territorio. Y del equipo, bueno, claramente. Bueno, un poco estábamos charlando esto, ¿no? Sobre todo lo que queríamos hacer era corrernos de esta mirada adultocéntrica, ¿no? Del joven. Y que de alguna manera, si miramos leemos en detenimiento esta definición, la idea de tutor tiene que ver con esto, ¿no? Al joven hay que guiarlo, hay que enseñarle, hay que prepararlo, hay que corregirlo, porque ¿no? Enderezarlo, sabe, porque no sabe, porque no puede, ¿no? ¿Cómo está en esta mirada adultocéntrica impregnada esta idea de que el otro no puede actuar, ¿no? No puede accionar? No tiene esa capacidad de agencia que mencionábamos antes. Eso es re interesante porque cuando empezamos a escuchar a los jóvenes, realmente escucharlos, digo, no es en la literalidad, en el oído, quiero decir. Cuando empezamos a escucharlos, ellos van desplegando un saber, lo tienen, nosotros se lo quitamos o no, o hacemos omisión de ese saber, pero ellos lo tienen y eso es interesante cuando va surgiendo. Bien. No, en ese sentido, a ver, poder reflexionar, bueno, un poco desde dónde nos paramos y por ahí algunos de los que Bahía, que ha participado de las dimensiones, nosotros decimos, bueno, ¿cómo acompañamos ya en el trabajo más concreto determinadas dimensiones que atraviesan la vida de cualquier persona y también en particular a los jóvenes, que tienen que ver con la salud, con el trabajo, con la familia, con las relaciones y redes que el joven, o vínculos que el joven tiene, o que, bueno, empezamos a acompañar, la vivienda. Sí, ver cómo se juegan estas dimensiones. Por ejemplo, en una capacitación surgió el caso de un joven, de un grupo familiar, que se les rebalsaba la cloaca todo el tiempo y era el momento donde la familia se reunía a limpiar, claramente. Y bueno, cuando estaban trabajando con él, o sea, era un trabajo de un servicio local previo a Nueva Autonomía, en realidad descubren que este momento estaba la urgencia de solucionar el problema de la cloaca, pero este momento de reunirse todos a limpiar era un momento de reunión, unión y comunidad familiar. Y bueno, por ahí al principio diríamos, uy, se les rebasa la cloaca. Sí, obvio, es insalubre, pero ver cómo estas dimensiones se juegan, qué dimensiones requieren intervención, qué dimensiones hay que priorizar. Depende de las singularidades de este joven y sus particularidades. Esto más que nada lo pensamos como enunciar diversas dimensiones que pueden requerir una intervención o no, pero para tener como un abanico, como decía el Pablo. Claro, no, Sí, Claro. no, comentar que, digamos, esta idea es como una propuesta metodológica, si se quiere, ¿no? Por pensar estas dimensiones, ¿no? No las estamos pensando aisladamente, a eso nos referimos. Sí las esquematizamos de un modo aislado, ¿sí? Pero porque nos parece que es algo interesante para no perder de vista, ¿no? Como a nivel metodológico. Pero entender que cada una de estas dimensiones está entrelazada, ¿sí? Con la otra, ¿no? Esto nos sirve a nosotros como para poder ordenarnos en la tarea cotidiana. Sí. Y puede haber otras incluso que no Sí, están tal acá, cual, no es agotado. Estas dimensiones son obviamente lo que es un punto de partida para planificar el trabajo del referente y el trabajo del joven. Es decir, nosotros recién hablábamos, ¿no? Es decir, hay maneras mediante las cuales el joven debe vincularse a la sociedad como para satisfacer necesidades. Hay esta serie de dimensiones que ustedes pueden llegar a pensar otras que tal vez no aparezcan,
intentamos conceptualizar lo que nos parece básico e importante, ¿no? Es decir, cuestiones en las cuales, por los procesos de institucionalización que vienen atravesando los jóvenes, la particularidad que a veces podemos ver de los espacios de institucionalización es que caemos en el peligro de que los jóvenes en esas situaciones no lleven adelante sus propios procesos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Un joven en un hogar tal vez no se empodera él mismo de sus propios procesos terapéuticos o de salud. ¿Por qué? Porque tal vez la institución hogar, dentro de sus roles y competencias y obligaciones, está obligada a allanarle el camino en la salud, en todas las necesidades que puede tener en cuestiones de salud. Entonces muchas veces el motorizar esos procesos quedan en manos de los profesionales de las instituciones y puede darse eso. Muchas veces me imagino yo que puede darse tipo en lo coloquial en una institución y dice, bueno, tal día tenés que ir al psicólogo, tal día tenés que ir al dentista. Por ejemplo, a veces las necesidades son leídas por las instituciones teniendo en cuenta la voluntariedad del joven, pero a veces motorizándolas. Y lo que sucede es que a partir del cese institucional, del egreso, donde ya no va a estar esa apoyatura institucional, el joven necesita empoderarse y llevar adelante cada uno de esos procesos. Pero eso de empoderamiento y de llevar adelante y de ser un actor que se ocupe de esos procesos tiene que iniciarse antes. Entonces, estas dimensiones que se plasmaron en este esquema son esas cuestiones en las cuales se detecta que a los jóvenes son necesarias para desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de egreso sustentable, y en las cuales hay que fortalecerlos, acompañarlos, ayudar a tomar decisiones, traer recursos para poder nutrir cada una de estas áreas, porque así son, estas dimensiones sirven como áreas y sirven cada una como una pregunta. Y no solo estas dimensiones son una pregunta en el decir qué hago con esta área, cómo puedo llevar adelante, qué necesito construir en relación a cada una de estas dimensiones como para tener un egreso sustentable, ¿no es cierto? Y es ahí donde la figura del referente debe ser ese facilitador, ese constructor que colabore en la construcción que va a ser el joven, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí este PowerPoint se lo vamos a dejar o se lo vamos a enviar, pero bueno, ahí pueden ver que dice salud, con todo lo que implica, identidad. Lamentablemente, por ejemplo, salud. Lamentablemente tenemos jóvenes que tal vez tienen cuestiones de salud crónicas. No es lo mismo un joven que goce de buena salud que un joven que tenga cuestiones crónicas, clínicas que deban ser tratadas, donde muchas veces las instituciones de alojamiento, tal vez ante la necesidad de dar una medicación, hay un profesional, un efector, un agente que va y le da la medicación al joven, pero después en el egreso es el mismo joven que debe ser responsable de ir al médico, de solicitar la medicación, de tomarla en sus horarios. Entonces, eso es lo que necesitamos comenzar a construir. Tal vez entre este encuentro y el de la próxima semana vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo, si bien en lo institucional, en lo legal, en lo normativo, puede existir un cese de intervención y un egreso de la situación de institucionalización, nosotros no acompañamos un egreso como un evento puntual, sino en estas particularidades del rol que tienen que tener los equipos territoriales y los referentes, acompañar un proceso de transición, que muchas veces, y es ahí donde nos tenemos que
como decía Mariela hace un rato, ¿no? Lo que habitualmente decimos, si bien nuestro trabajo debe de ser profesional, también debe de ser artesanal, entendiendo los tiempos que tienen en este concepto, ¿no? Que es el desarrollo de la autonomía progresiva, entendiendo que es una línea, ¿no es cierto?, en la cual el joven va a estar construyendo esa autonomía progresiva y que mientras tanto van a ser ensayos de esos desarrollos autónomos. Muchas veces la autonomía no se obtiene a partir de determinadas fechas cronológicas, sino que va a haber que acompañarlo y desde el programa acompañar esos ensayos y desde las instituciones. Por eso es cambiar un poco la óptica, ¿no es cierto? Y es particularizar en cada proceso de cada joven. Entonces, bueno, es ahí donde las diferentes dimensiones comienzan a tallar, ¿no es cierto? Ahí pudimos extractar la de salud, la identidad, las habilidades para la vida. No llego a ver una que dice planificación financiera, vivienda, familia y redes, como comentaba recién Diana, ¿no? Lo importante a veces, más en los procesos de institucionalización, que tal vez un joven no tuvo recursos familiares y que a partir de determinadas decisiones o determinado armado del joven, sumado que a veces ayuda el que el joven ya cumpla los 18 años, tal vez no es el mismo escenario o la foto cambia, ¿no? Donde tal vez había referentes que tal vez no eran o no se comprometían como para llevar adelante un trabajo, pero de acompañamiento y de vínculo, pero a partir de que el joven avanzado en su proceso de autonomía cambia este escenario y ahora sí son factibles de poder recibir al joven y hacer un trabajo, una red, una convivencia en conjunto. Y obviamente, ¿no?, dentro de los puntos fundamentales que muchas veces nos preocupan en la práctica, junto a vivienda y salud, que son tal vez los más álgidos, obviamente está educación, trabajo y capacitación, que los pusimos ahí todos juntos, pero bueno, cada uno en sí también puede llevar una órbita de mayor injerencia, ¿no es cierto? Sí, en tanto puede ser un aspecto que sea sirva de disparador para que el joven llegue a una autonomía sí, sí, a ver, y me parece también importante, a ver, nosotros traemos esta idea un poco como ordenador también de nuestras intervenciones, y de esto de que Pablo decía, bueno, ¿qué acompañamos en esa transición? Acompañamos la transición en la desinstitucionalización de los chicos. Sí. Entonces, eso nos va a ayudar primero a ordenar nuestras intervenciones, a ver cuáles son las prioridades dentro de este abanico de dimensiones, porque no es lo mismo, no hay un manual a seguir en relación a eso, y que tiene que ver con la particularidad de ese joven o con la realidad que se presenta de ese joven en concreto. En ese momento, qué sé yo, hay cosas que por ahí con el joven venimos trabajando desde una determinada línea, pero si el chico no tiene el joven no tiene dónde vivir, bueno, hay una cuestión que se nos presenta en la realidad como urgente, y que tiene que ver también con algo que nosotros remarcamos mucho, que es cómo nosotros dentro de estas dimensiones también nos ordena a pensar, bueno, qué recursos contamos en el municipio para abordar determinadas líneas de acciones con estos jóvenes para... y en ese sentido remarcamos mucho la importancia de poder construir un recursero en relación a cómo podemos empezar a llevar a cabo, y a su vez, pero sobre todo para ordenar una intervención. Me parece que muchas veces lo que vemos que en la vorágine del día a día y de las urgencias que van apareciendo, muchos que vienen desde zonales y desde otros lugares ya hoy en día de trabajo, nos va corriendo la realidad y cómo nosotros podemos ordenar y establecer cuestiones sólidas en relación a los jóvenes con los pasos que damos en las diferentes dimensiones que trabajamos. Y también pensaba en este recursero, pensando también en las etapas previas al egreso, recursero en el sentido de trabajo con otros, porque es un programa también que articula autonomía, articula con otros recursos en la comunidad, pero también articula, no sé si sería una articulación, pero con otros trabajadores del organismo. El joven, mientras está en la institución, trabajamos con
con las instituciones, no trabaja solo autonomía, quiero decir. No es un programa que el joven llega y las demás instituciones se desentiendan, porque también se hace muy difícil. Es un programa que sin la corresponsabilidad de todas las instituciones que conforman el organismo de niñez, también se cae. Eso es. El programa llega en determinado punto de la vida de un joven, pero algo que tenemos que entender es que muchas veces ya hay una historia en la vida de ese joven, hay una historia de institucionalización o de intervención institucional, donde es fundamental ver qué pasó, qué se vino trabajando, es decir, autonomía, obviamente cada equipo hacia adentro es fundamental que trabaje en equipo, pero por otro lado es fundamental trabajar en equipo con otros equipos, con otras agencias del sistema de protección de niñez, donde es fundamental a la hora de la construcción de un proyecto con el joven, a la hora de conocer al joven, a la hora de saber, más allá de que va a ser lo fundamental la primera mano y el encuentro que se tenga con el joven, es muy rico ver qué se trabajó de manera institucional, de manera profesional desde cada equipo, y aún ver lo que, a ver, no dejamos de entrar en determinado momento en la vida del joven, y seguramente vamos a tener que acompañar procesos que en algún caso tal vez ya se iniciaron, y en algún momento autonomía y sus referentes, posteriormente al cese de la situación de institucionalización, queda como único referente del joven, o por lo menos como el único equipo que va a tener la obligación de estar al lado del joven, ya que por pertinencia de la normativa muchas veces se cesa las intervenciones y cesa la obligación, ¿no es cierto?, para los diferentes equipos de seguir trabajando con los jóvenes. Por eso, si bien hablamos del concepto de recursero, y si volvemos a las dimensiones, es fundamental para el trabajo del referente el conocer el recurso territorial en principio de estas dimensiones que estamos poniendo. Sí, porque yo lo que pensaba, que quizás digamos, esto de que venimos conversando, ¿no? De no entender el rol del referente como una persona que está sola en ese trabajo. La idea es entendernos en trabajo en red, en equipo, en distintos, no solo con el territorial en el municipio, sino con nosotras a través del equipo central, sino uno de los objetivos también de poner, digamos, el organigrama, cuando poníamos autonomía joven como política pública, ¿no?, como un programa dentro de una política pública, tenía que ver con que, bueno, sepamos cuál es la estructura en la que está inserta el programa, para saber también ahí, más allá de los recursos municipales, que tenemos a nivel provincial, ¿sí? Hemos podido resolver varias situaciones, digamos, tomando mano de recursos que exceden al organismo, digamos. Entonces eso nos parece súper interesante, de no pensarse como solos trabajando. Sí, el acompañamiento, el cuerpo a cuerpo sí va a ser, porque el referente es digamos, va a construir una relación con el joven o la joven que acompañe, en donde no vamos a estar todos ahí presentes, pero sí trabajando en red, ¿no? Eso nos parece que es fundamental. Sería bueno, como hasta ahora a nadie le dimos tarea para el hogar, pero sería bueno porque es un material necesario a la hora de trabajar con los jóvenes, es poder volcar desde cada equipo territorial, desde cada equipo de los locales, por ejemplo, que hoy están presenciando la videoconferencia, hacer un resumen de los recursos que tenemos en cada una de estas áreas, como ensayo, es decir, para poder evaluar, es decir, qué recursos tengo, cuáles necesito, de qué organismo o de qué institución o ministerio puedo obtener el recurso que me falta, porque autonomía, si bien es una propuesta,
no deja de trabajar con lo que en principio hay en cada territorio y después obviamente lo que se pueda llegar a obtener. Es decir, desde el organismo constantemente estamos trabajando a nivel interministerial como para obtener recursos que, entre otras funciones, obviamente lleguen a ser un recurso concreto y utilizable para los jóvenes que alcanza el organismo, y en particular para los jóvenes que están dentro del programa. Pero sería muy interesante si podemos hacer el ejercicio. Nosotros, de la mayoría de los que hoy están, de quienes están participando en la videoconferencia, tenemos sus mails. Si no, les pedimos que nos escriban para que nos queden sus datos. En alguna oportunidad hemos enviado un formulario mediante el cual podemos tener sus datos. Lo que vamos a hacer, si les parece, es enviarles una planilla como primer tarea para el hogar, enviarles una planilla mediante la cual ustedes en equipo se tomen una semana como para hacer este ensayo de decir qué recursos tengo en el municipio, qué recursos conozco o sé que puedo articular a nivel provincial, qué recursos sé que puedo tener a nivel nacional, y a partir de eso ver con qué cuenta cada equipo. Muchas veces, hoy obviamente estamos con una serie, trabajando en esta videoconferencia con una serie de municipios que van a ser muy disímiles entre sí. Muchos recursos, las comunidades son diferentes, los recursos económicos, pero me refiero no a lo que pueda brindársele a cada equipo o lo que pueda tener cada municipio. Me refiero fundamentalmente a cómo está armada la economía territorial, ¿no es cierto? A qué se dedica la gente que trabaja normalmente en un municipio. Es decir, hay municipios que están más orientados a trabajo agrícola, ¿no es cierto? O trabajo ganadero, otros a cierta explotación de determinadas industrias. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar o la oferta laboral que pueda existir en la municipalidad, el municipio de General Pueyrredón, que por ejemplo en Azul, en Olavarría, pero por particularidades concretas, ¿no es cierto? Mar del Plata, por ejemplo, tiene puerto, que no es lo mismo que Azul, es decir, Azul tiene otras potencialidades que no son las mismas que Mar del Plata. Entonces, eso también condiciona esto de enlazar el proyecto del joven a cómo poder satisfacer sus necesidades a partir de adherir a algún proyecto en esto, ¿no? En el doble juego, ¿no? De ver qué potencialidades tiene el joven y por otro lado de qué manera lo podemos ligar a la sustentabilidad de su proyecto, ¿no es cierto? A partir de adherir a los recursos que haya territorialmente. Otra cuestión que me parece interesante a rescatar como recursero, digamos, para que tengan en cuenta cada uno de los distintos territoriales, ¿sí? Que tengan el mapa, ¿sí? de aquellos municipios donde ya está trabajando autonomía joven, porque lo que nos pasa muchas veces es que derivamos jóvenes, ¿sí? o por ahí un equipo territorial de un municipio nos habla de algún caso que lo está por perder porque se muda, decimos, bueno, no hay problema porque en ese territorio tenemos autonomía joven. Entonces, digamos, nos parece fundamental que ustedes vayan sabiendo esto, ¿no? De en dónde ya está funcionando autonomía joven con un equipo ya constituido y que viene trabajando. Eso también se construye artesanalmente. Uh-huh. El otro día hicimos una intervención en un municipio donde todavía no hay autonomía joven, pero que se está haciendo cargo el centro de referencia de un joven. Uh-huh. Lo pensamos para articular con Moreno, donde sí está trabajando el equipo territorial, pero que este joven viajaría cada 15 días a Moreno. Esto pensándolo en el mientras tanto, ¿no? Es un pibe que estaría necesitando resolver rápidamente la situación económica
viene trabajando en el centro de contención en donde estuvo, venía trabajando en un proyecto de vida, el centro de referencia lo va a acompañar, pero hay cuestiones que lo exceden, entonces también podemos articular entre el centro de referencia, acá terminamos articulando en el centro de contención, centro de referencia y un equipo territorial que no lo va a acompañar, pero que le va a hacer el pasaje para cuando esté en ese territorio el equipo territorial funcionando. Así que cada una de esas cosas, por más chinas que les parezcan, digamos, las tienen que transmitir porque le encontramos la vuelta de rosca para poder, digamos, seguir el circuito del joven, seguir acompañándolo. Se arma una red realmente. Sí, claro. Trabajo en equipo. Sí. Bueno, No sé qué no tenemos... ya estaríamos... Nosotros tenemos Gracias. como una hora y un cuarto. creo que la idea de hoy era, obviamente, que vayan conociendo al equipo central del programa. Era una suerte de presentación. La idea era también comentarles algunas visiones que tenemos desde el programa. Yo no sé si desde alguno de los puntos digitales que están participando quieren hacer algún tipo de comentario. Ahí vemos a los chicos de Bahía Blanca. Aquí aparezco que estaba... Vemos A la ver, gente de Bahía Blanca, Bahía, quieren hacer... Trenquelauquen. El que quiera hacer un comentario le pido que active el micrófono y que haga la pregunta. ¿Allá en Lobería? ¿Alguien quiere hacer alguna algo? consulta? Bueno, Bahía Blanca, aunque sea, activen el micrófono para saludar. Ay, saludos. Claro. Saluden. No, parece no se los No escucha. Los aparece la pantalla a ustedes, ahí tienen que agarrar el micrófono y activarlo. Ahí les van a activar. Sí. Entraron en pánico. La única mujer se paró y encima embarazada. Mirá. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Carlos. Comentarios. Tenemos uno que fue una reunión de discusión, pues la otra que se licencia al nacimiento, así que pero preguntas no tenemos. Era una Preguntas. Ok. A ver, Gracias por estar ahí. gracias a ustedes. Lobería. A ver, la gente de Lobería si quiere activar el micrófono. Abajo que no leo. No llego. Trenquelauquen. Trenquelauquen. Dolores no hay. Dolores No hay nadie. No, Dolores dijo que estuvo esperando. Acá nos Streaming, abrió. pasa por streaming, ¿no? Pasa por streaming. Y si hay alguien que quiera hacer alguna consulta que nos esté mirando por streaming, te va a aparecer en el chat. Sí, nos están apareciendo, que esto nos excede a nosotras, que tiene que ver con los materiales, con las conferencias anteriores, están preguntando, todavía no está disponible ese material. Las conferencias que dieron anteriormente, yo te pasé los links el otro día. Sí, hay que hacer alguna corrección. Hay que hacer en los alguna títulos. corrección y en breve van a estar colgados en el mismo canal nuestro, que es el canal de YouTube de Punto Digital. Cuando se van a poder ver el video. Igualmente ustedes lo van a tener el link, así que lo pueden reenviar a todos los participantes de hoy para que puedan acceder al mismo. Bien. Y ahí nosotros tenemos para poder colgar, por ejemplo, bibliografía, o eso lo podemos Sí. mandar por También la plataforma. Sí, sí, se puede Nosotros, cortar. nosotros tenemos dentro de una plataforma de Punto Digital, que es nuestro programa, que también les van a pasar el link. En nuestra plataforma de Punto Digital hay un apartado que se llama Articulaciones con otras dependencias del Estado, porque nosotros como Ministerio, como Punto Digital, articulamos con otros organismos, y uno de los links que van a encontrar ahí es el logo de ustedes, del programa Autonomía Joven, que haciendo clic en el programa Autonomía Joven van a tener todas las videoconferencias, van a poder acceder a recursos y demás. Bárbaro. O sea que eso está bueno para que lo empiecen a difundir, así la gente transita por la plataforma y puede llegar a eso. Y encuentran como su propio espacio, con foros, con todo. Bárbaro. Bien. Bárbaro. Bien, ahí Junino nos dice que si le podíamos enviar material bibliográfico, que eso también, la idea es, nosotros tenemos algunos textos o autores de los cuales nos paramos, nos posicionamos, así que eso lo vamos a mandar por Sí. por Vamos a esa compartir. compartir. Sí, está la también plataforma. tenemos En la obviamente las
los PowerPoints anteriores, Exacto. con el marco Sí, todo eso se va a normativo. colgar. Sí, que sería lindo subirlos por ahí a la parte del plataforma y marco que tengan todo normativo, ahí. La idea Sí, es sí, sí, colgarlo para que esté a disposición. Sí. Después hay protocolos también de diferentes Sí. ministerios que en la práctica son muy necesarios y muchas veces lo que hacen esos protocolos es ordenar nuestras ideas, ¿no es cierto? Porque a veces uno viene con determinada idea y en realidad el protocolo muchas veces están apoyados en leyes nacionales, te ordenan las ideas con respecto a determinados procedimientos. Así que la idea es también ponerlos a disposición. Bien. Sí. Ahí están, hay más. El martillo. El martillo se conectó. Hola, el martillo. ¿Pueden activar el micrófono ahora si los escuchamos? Ah, ahí lo quieren activar. Ahí va. Hola, ¿Cómo les va, equipo? Hola. ¿cómo están? No llegamos a ver quiénes están. Ah, enseguida aparece la imagen, tarda. Sí, hay un delay, así que... Ahí está. Se escucha un ruidito como de una ardillita. La voz que sale por allá. Ah, ok. Bueno, queríamos saludarlos. ¿Algún comentario para hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Ustedes son un equipo nuevo. Muy bien, perdón. No es nuestro. No sé. No. Sí, ya está. Ahí. Lo apagaron. Bueno, ahí apagaron el micrófono, se ve, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no, ahí. No sé si nos... Ahí te Ahí, escuchamos bien, ahí. perfecto. Bueno, ahí apagaron el micrófono, se ve, ¿no? ¿Sí o no? Ahí te escuchamos Sí, ya perfecto ahora. Sí, ahí. No, no tenemos ninguna pregunta. Gracias. ¿No tiene ninguna pregunta? Ah, dijo, ¿no? Dijo, ¿no? bueno. Dijeron que no tenían ninguna consulta. Bueno, los saludan desde acá. No sé si quieren decir algo más. Sí, 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 perfecto. Les agradecemos mucho la presencia. Sí, más que, a ver, la idea de por ahí pensar estos puntos es como punto de reflexión. Es estado bueno interactuar entre todos, pero me parece que la idea, sobre todo, y aprovechando el recurso, tenía que ver cómo, bueno, estas cuestiones las pueden charlar al interior y reflexionarlas en los equipos. La idea es que, obviamente, no solo para los equipos nuevos, sino para los equipos que ya están integrados en la estrategia de autonomía, es obviamente seguir trabajando con estos medios electrónicos y virtuales y a distancia, pero también en algún momento volver a tener encuentros regionales y bueno, tal vez este fin de año adelantado que vamos teniendo no nos da la posibilidad en lo inmediato de armar capacitaciones regionales, pero sí próximamente la idea es tener algún encuentro mediante la cual tener otro tipo de intercambio. Así que, porque entendemos que la capacitación, y más que la capacitación, el acompañamiento debe de ser constante hacia los equipos. Entonces, bueno, usaremos esta herramienta que para nosotros es muy válida y es fundamental, pero próximamente organizaremos como para acercarnos y tener algún encuentro regional. Así que bueno, desde ya, Mariana, muchas gracias al equipo y los estamos esperando El viernes que viene. el próximo viernes a las 10 de la mañana, como siempre, para tener un nuevo encuentro y una nueva videoconferencia. Así que desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos desde acá. Nos vemos. Chao, gracias.